Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Enfrenté a mi ex en el supermercado, cuando regresó después de 12 años queriendo comprar el amor de nuestros hijos con su fortuna. Mi vida cambió completamente hace 12 años cuando Mark, mi ex esposo que tenía 38 años entonces, me dijo que ya no quería ser padre. Llevábamos 5 años casados y teníamos 2 pequeños cuando me confesó que no podía con las responsabilidades de ser padre, y que quería dedicarse a su carrera profesional. Me explicó que se sentía atrapado por la vida familiar, y necesitaba libertad para alcanzar todo su potencial. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Un día éramos una familia luchando juntos por salir adelante, y al siguiente me convertí en madre soltera de 2 niños de 5 años, intentando comprender cómo todo se había venido abajo. Los primeros días me engañaba pensando que Mark cambiaría de opinión, que solo estaba agobiado por el peso de ser padre, y que en algún momento se daría cuenta de todo lo que estaba dejando ir. Me aferraba a una pequeña esperanza de que un día se despertaría pensando en las caritas de Liam y Ava, y decidiría que valía la pena luchar por ellos. Pero no fue así. Se marchó casi sin dar explicaciones, apenas se despidió. En menos de una semana me llegaron los papeles del divorcio. Todo pasó tan rápido que apenas pude procesarlo. De un día para otro dejamos de ser una familia, quebrada sí, pero todavía unida, y él simplemente desapareció. Ni siquiera pidió la custodia compartida. Era como si no quisiera nada que le recordara lo que había abandonado. El juez le ordenó pagar la pensión mínima para los niños y él aceptó sin decir palabra. Después, sin más, se mudó a otro estado y cortó toda comunicación. Parecía que quería borrarnos por completo de su vida. Liam, que tenía 5 años, era lo suficientemente grande para darse cuenta y hacer preguntas. Se me acercaba con sus ojitos inocentes y me preguntaba, ¿dónde está papá? ¿Cuándo va a volver? ¿Qué se supone que le dices a un niño tan pequeño cuando su padre decide marcharse? Hice lo que pude, le decía que papá tuvo que irse por un tiempo, pero eso no evitaba que siguiera preguntando. Algunas noches se quedaba mirando por la ventana hacia la entrada, como esperando que Mark apareciera en cualquier momento. Ava solo tenía 3 años y aunque era muy pequeña para entender lo que pasaba, podía sentir que algo había cambiado. Caminaba por la casa llamándolo, papi, papi, su vocecita resonando en el silencio. Me partía el alma. La abrazaba con todas mis fuerzas, pero ningún abrazo podía llenar el hueco que él había dejado. Yo tenía 34 años y de pronto todo el peso de nuestra pequeña familia cayó sobre mí. Aunque tenía un trabajo estable, no era suficiente para cubrir todos los gastos. La pensión apenas alcanzaba para pagar algunas cuentas. Los primeros años fueron como una nebulosa, cada día era una lucha constante. Me levantaba antes que saliera el sol para preparar los almuerzos, llevar a los niños a la guardería y correr al trabajo. Después de 8 horas agotadoras, salía volando para recogerlos, hacer la cena, ayudar con las tareas y leerles un cuento antes de dormir, para luego caer rendida en mi cama. Muchas noches me quedaba despierta preocupada, ¿podré pagar el alquiler este mes? ¿Me alcanzará para los útiles de Liam o las clases de baile de Ava? ¿Mis hijos crecerán pensando que no son suficientes porque su padre los dejó? La preocupación era constante, como un peso que nunca se iba. Liam, aunque era muy pequeño, parecía sentir mis dificultades. Siempre fue el más tranquilo, más pensativo, cargando más responsabilidades de las que un niño debería tener. Hacía cositas dulces para intentar ayudar. Una vez, cuando estaba muy estresada por el dinero, me trajo los pocos dólares que había ahorrado de su mesada, y me los ofreció diciendo, «Mamá, creo que tú los necesitas más que yo». Me rompió el corazón y me hizo sentir increíblemente orgullosa al mismo tiempo. Trataba de arreglar cosas en la casa con su pequeño kit de herramientas de juguete, golpeando las puertas flojas de los gabinetes e insistiendo en que él podía arreglarlas. Cuidaba a Ava cuando yo estaba ocupada, le leía cuentos o la ayudaba a colorear. Liam cargaba tanto peso sobre sus pequeños hombros y, aunque agradecía su fortaleza, me preocupaba constantemente el costo que esto tendría en él. Ava, por otro lado, era pura energía. Desde pequeña fue terca, siempre llena de vida, haciendo preguntas y probando límites. Tenía una determinación feroz que yo admiraba y alentaba, aunque también veía lo profundo que sentía las cosas. Mientras crecía, Ava empezó a luchar con sentimientos de abandono. No lo decía directamente, pero las señales estaban ahí. Hacía comentarios que me partían el alma, como cuando mencionaba que los papás de sus amigas iban a sus partidos de fútbol, o cómo el Día del Padre en la escuela era el día que más odiaba del año. Una vez llegó a casa muy alterada porque la maestra pidió que todos hicieran una tarjeta del Día del Padre y ella no sabía qué escribir. Intentaba fingir que no le importaba, diciendo cosas como, «me da igual», o lo que sea, pero yo sabía la verdad. Ava era fuerte, pero seguía siendo una niña, y los niños necesitan sentirse amados y valorados.
La ausencia de Mark dejó un vacío en su vida que no siempre sabía cómo expresar. Lo más difícil para mí era tener que ser todo para ellos. Tenía que ser madre y padre, proveedora y cuidadora, la que ponía límites y la que consolaba. Quería protegerlos del dolor que causaban las decisiones de Mark, pero no podía borrarlo completamente. Lo único que podía hacer era demostrarles que ellos eran suficientes, que eran amados sin condiciones. Con el tiempo encontramos una rutina, aunque no fue fácil. El dinero siempre era escaso y tuvimos que hacer muchos sacrificios. Liam quería unirse a un club en la secundaria, pero las cuotas eran muy altas, y Ava tuvo que conformarse con zapatos de fútbol usados porque no podía comprarle unos nuevos. Aún así, encontrábamos momentos de alegría donde podíamos. Me esforzaba al máximo para que los niños se sintieran seguros y felices, incluso cuando yo apenas podía mantenerme a flote. Mientras tanto, Mark parecía estar viviendo su mejor vida. Me llegaba información a través de amigos en común o veía cosas en redes sociales. Lo habían ascendido en el trabajo, se había comprado un lujoso departamento y siempre estaba viajando a países diferentes por trabajo. Se veía feliz, al menos en las fotos que subía. Estaba viviendo la vida que siempre había querido, subiendo en su carrera, viajando por el mundo, disfrutando de todos los lujos que venían con el éxito. Era la vida que siempre había deseado para él. Pero ni una sola vez se comunicó con nosotros, ni un mensaje de cumpleaños para sus hijos, ni llamadas, ni tarjetas, nada que mostrara que recordaba que existían. Al principio intenté no ser negativa. Me decía a mí misma que tal vez solo estaba ocupado adaptándose a su nueva vida, y que algún día recordaría que tenía una familia. Pero pasaron los años y honestamente dejé de preocuparme. Cuanto más tiempo pasaba, menos pensaba en él. Me concentré en criar a Liam y Ava, y en asegurarme de que supieran que eran amados, y que tenían todo lo que necesitaban de mí. Ahora Liam tiene 20 años y está en su segundo año de universidad estudiando ingeniería, trabaja medio tiempo y le va muy bien. Sigue siendo callado, pero se ha convertido en un joven reflexivo y fuerte. Ava, que ahora tiene 17 años, está por terminar la secundaria. Es tan terca como siempre, y habla de aplicar a todas las universidades prestigiosas que puede. Los dos se han convertido en personas increíbles a pesar de todo. Y entonces, de la nada, Mark me mandó un correo electrónico la semana pasada. Tiene 50 años ahora y se acaba de jubilar. Después de vender una empresa que ayudó a crear, dice que ha estado pensando en las decisiones que tomó, y quiere reconectarse con los niños. Mencionó que quiere crear un fondo fiduciario para ellos, y espera que sea una forma de empezar de nuevo. Dijo que quiere arreglar las cosas y me pidió que ayudara a organizar un encuentro. Fue muy extraño, como leer un mensaje de un desconocido. Les conté a los chicos porque merecían saberlo. Liam no mostró mucho interés, solo dijo que él había tomado sus decisiones. Ava, en cambio, estaba furiosa. Lo llamó un extraño y dijo que no quería saber nada de él. Pero pude ver el dolor detrás de su enojo. Una cosa es sentirse abandonado, y otra muy diferente es que esa persona intente volver a tu vida como si nada hubiera pasado. Todavía no le he respondido a Mark. Ni siquiera sé qué decirle. Una parte de mí quiere explicarle exactamente cuánto daño causó al irse, y cómo su ausencia afectó nuestras vidas, pero otra parte piensa que no tiene caso. ¿De qué serviría? Los chicos son lo suficientemente grandes para decidir por sí mismos, y está claro que no quieren una relación con él en este momento. Aún así, no puedo evitar sentirme confundida. ¿Debería animarlos a que al menos lo escuchen? ¿Sería mejor para ellos tener algún tipo de cierre? ¿O estaría abriendo la puerta a más dolor y decepciones? Me dirijo a esta comunidad porque no sé cuál es la respuesta correcta. ¿Alguno de ustedes ha pasado por algo similar? ¿Cómo lo manejaron? No quiero tomar decisiones equivocadas con mis hijos, y siento que estoy caminando sobre hielo delgado. Cualquier consejo que puedan darme significaría muchísimo para mí. Actualización 1. Hola a todos. Primero quiero darles las gracias por todo su apoyo, consejos y palabras amables. Me sorprendió ver cuánta gente se identificó con mi historia, y me reconforta saber que no estoy sola en esto. Voy a responder algunas de sus preguntas mientras les cuento qué ha pasado desde mi última publicación. Todo esto ha sido como un torbellino, pero sus comentarios y ánimos han sido mi salvación. Primero, quiero aclarar algo que algunos mencionaron: ¿por qué consideré escuchar a Mark? No fue porque sea débil o esté dispuesta a perdonarlo sin más, sino porque como madre, si existía aunque fuera una mínima posibilidad de que Mark pudiera mejorar el futuro de mis hijos, ya sea con dinero o emocionalmente, sentía que debía considerarlo. Pero jamás obligaría a Liam o Ava a ver a nadie, mucho menos al hombre que los abandonó. Al final, era su decisión y siempre iba a respetarla. Después de sentarnos a hablar otra vez con Liam y Ava, esta vez más tranquilos, quedó claro que todos pensábamos igual.
Los dos decidieron que no querían saber nada de Mark, ni siquiera aceptar su fondo fiduciario. Ambos dijeron que cualquier tipo de relación con él les parecía un intento de comprar su amor, lo que encontraban ofensivo. Liam dijo: «No quiero ni un centavo de alguien que ni siquiera pudo llamar para mis cumpleaños». Ava, con su carácter fuerte de siempre, agregó que aceptar su dinero sería como perdonarle todos los años que se perdió. Así que le respondí a Mark de forma breve y directa, felicitándolo por sus logros y la venta de su empresa. Le expliqué que Liam y Ava no querían reconectarse con él ni aceptar ningún tipo de ayuda, económica o de otro tipo. Le dejé claro que su decisión era definitiva, y se basaba en años de sentirse abandonados. No suavicé las cosas. Le dije lo más amablemente que pude que aunque sus intenciones de arreglar las cosas pudieran ser buenas ahora, ya era muy tarde. Ellos habían construido sus vidas sin él y no sentían que hubiera lugar para él en ellas. Mandar ese correo se sintió increíblemente liberador. Algunos de ustedes sugirieron que aceptáramos el dinero porque, después de todo, nos lo debía, y aunque la idea es tentadora, simplemente no pude hacerlo. Hemos trabajado demasiado duro, tanto yo como Liam y Ava, como para dejar que él llegue y tire dinero a la vida que abandonó. No es por orgullo, es por principios. Quiero que mis hijos sepan que no necesitamos nada de alguien que nos dejó. La vida que hemos construido es nuestra y no dejaré que su dinero le ponga precio. Como era de esperar, Mark no aceptó bien el rechazo. Me mandó otro correo más largo y más emotivo. Habló de cómo ha cambiado y se arrepiente de sus decisiones. Dijo que está solo y esperaba que pudiéramos empezar de nuevo. Incluso sugirió que Liam y Ava podrían arrepentirse algún día de no tener una relación con él. Al leer sus palabras, me dio mucha rabia. ¿Dónde estaba este arrepentimiento cuando Ava lloraba por las noches preguntándose por qué su padre no la quería lo suficiente como para quedarse? ¿Dónde estaba esta nueva conciencia cuando Liam sufría pensando que no era lo suficientemente bueno para que su padre se quedara? No le respondí. No creo que haya nada más que decir. No fue solo el correo lo que trajo recuerdos dolorosos estos días. Esta situación ha despertado memorias que no había pensado en años, como los cumpleaños donde los niños pedían de deseo que su padre volviera. Recordé cuando Ava escribió una carta a los 7 años preguntándole por qué ya no la quería, y tuve que explicarle con cuidado que no podíamos enviarla porque ni siquiera sabíamos su dirección. Recordé todas las veces que vi a Liam observar callado a sus amigos con sus padres, fingiendo que no le dolía cuando yo sabía que sí. Para Liam y Ava, han sido días de muchas emociones. Liam está tranquilo como siempre, pero noto que esto ha removido sentimientos sin resolver. Se mantiene ocupado con la universidad y el trabajo, pero hay algo en su silencio esta semana que me preocupa. Ava, en cambio, ha expresado abiertamente cómo esto ha reabierto viejas heridas. Dice que siente que Mark está tratando de reescribir la historia al actuar como si le importáramos ahora cuando no le importamos entonces. Es duro verlos pasar por esto, pero estoy orgullosa de cómo lo están manejando. Son muy fuertes incluso cuando duele. En lo personal, también he estado pensando mucho. Creo que una parte de mí siempre se preguntó qué le diría a Mark si alguna vez volvía. Me imaginaba teniendo este gran momento donde por fin podría decirle todo lo que había guardado. La rabia, el dolor, la traición. Pero ahora que el momento llegó, no siento necesidad de decir mucho. Creo que así es como se ve el crecimiento, darte cuenta de que no necesitas el perdón de quien te lastimó para seguir adelante. Algunas personas aquí compartieron historias sobre volver a conectar con padres ausentes, y quiero agradecerles por eso. Ha sido útil escuchar diferentes experiencias. Por ahora, me estoy concentrando en apoyar a Liam y Ava mientras procesan sus sentimientos sobre esto. También he decidido volver a terapia. Solía ir hace años, pero la vida se puso muy ocupada y lo dejé. Toda esta situación ha traído a la superficie muchos sentimientos sin resolver que no sabía que todavía tenía, y creo que es hora de trabajar en ellos. Para cualquiera que esté leyendo esto y haya pasado por algo similar, gracias por sus consejos y apoyo. No es fácil, pero ayuda a saber que hay otros que han enfrentado estos desafíos y han salido más fuertes. Los mantendré informados si algo cambia, pero por ahora nos estamos concentrando en sanar y seguir adelante, como siempre lo hemos hecho. Actualización 2. Hola a todos. Cuando actualicé la última vez, realmente creía que todo había terminado. Mark se había puesto en contacto. Yo había respondido por mis hijos y todos habíamos seguido adelante, o eso pensaba. Desgraciadamente, la vida tenía otros planes y la situación empeoró de formas que no esperaba. Mark apareció en nuestra casa. Sí, llegó sin avisar, parado afuera llamando a Ava y a mí para que abriéramos la puerta. Liam no estaba en casa porque estaba trabajando, y honestamente desearía que Ava y yo tampoco hubiéramos estado. Verlo parado ahí fue muy extraño. Se veía desesperado, y aunque una gran parte de mí quería ignorarlo, otra parte sentía que Ava necesitaba ver por sí misma qué tipo de persona era,
contra mi mejor juicio, abrí la puerta. En cuanto entró, Mark empezó a soltar un montón de excusas y justificaciones por su pasado. Dijo que todo lo que había hecho, los años sin contacto, el enfoque en su carrera, abandonarnos por completo, todo había sido por nosotros. Insistía en que se había ido para crear un futuro mejor para Liam y Ava, para darles una vida con comodidades y privilegios. Escucharlo decir esto era casi irreal, como si hubiera reescrito la historia en su mente para convertirse en el héroe de una historia que no existía. Ava estaba ahí, cruzada de brazos, sin expresión en su cara, pero su silencio lo decía todo. Me di cuenta de que no se creía ni una palabra de lo que él decía, y yo tampoco. Las palabras de Mark no tenían nada que ver con la realidad que vivimos. No se fue para darnos una mejor vida, se fue porque no quería las responsabilidades de una familia. Cuando quedó claro que ni Ava ni yo estábamos reaccionando como él quería, Mark cambió de estrategia. Se dirigió a Ava directamente, suavizando su tono, tratando de convencerla. Empezó a hablar de su futuro, mencionando cómo podría ayudarla a viajar por el mundo antes de empezar la universidad. Pintó un cuadro de vacaciones lujosas, todas pagadas por él, como si eso fuera suficiente para hacerla olvidar años de abandono. Ava no dijo nada, pero su lenguaje corporal dejaba claro que no le interesaba. Fue doloroso ver cómo intentaba manipularla. Era obvio que pensaba que podía comprar su cariño o convencerla con grandes gestos. Cuando nada de eso funcionó, su comportamiento cambió otra vez. Las súplicas y el encanto desaparecieron, reemplazados por enojo y manipulación. Se volvió contra mí, acusándome de poner a los niños en su contra. Dijo que yo les había lavado el cerebro para que olvidaran todas las cosas que supuestamente había hecho por ellos cuando eran pequeños. Escucharlo decir eso me indignó. La verdad es que nunca he hablado mal de Mark a Liam o Ava. No necesitaba hacerlo, sus acciones, o la falta de ellas, hablaban por sí solas. Aún así, estar ahí y escucharlo torcer la historia fue como una bofetada. Quería defenderme y aclarar las cosas, pero en ese momento me quedé paralizada. Mark no paró ahí. Siguió diciendo que yo había arruinado la relación que podría haber tenido con sus hijos. Actuaba como si él fuera la víctima, ignorando completamente que él fue quien eligió irse. Incluso tuvo el descaro de sugerir que yo había hecho imposible que volviera antes, como si esa hubiera sido una decisión que yo pudiera controlar. Antes de que pudiera responder, Liam llegó a casa. No podría haber sido en mejor momento. Entró, inmediatamente notó la tensión en el ambiente y preguntó qué pasaba. Mark intentó cambiar de estrategia otra vez, esta vez dirigiéndose a Liam. Empezó a hablar de lo orgulloso que estaba de sus logros, de cómo había estado siguiendo su progreso, y sabía que tenía un futuro brillante por delante. Dijo que quería ser parte de ese futuro, para apoyarlo en lo que necesitara. Liam no lo dejó terminar. Simplemente le dijo a Mark que se fuera. Su voz era tranquila pero firme, y no dejaba lugar a discusiones. Mark trató de resistirse, insistiendo en que tenía derecho a ver a sus hijos y ser parte de sus vidas, pero Liam se mantuvo firme. Le dijo a Mark que había perdido ese derecho el día que se fue, y que nada de lo que pudiera decir o hacer ahora cambiaría eso. Ver a Liam manejar la situación con tanta fuerza y claridad me hizo sentir increíblemente orgullosa. No dejó que Mark lo manipulara, o lo hiciera sentir culpable. Simplemente se defendió a sí mismo y a Ava de una manera que yo no había podido hacer en ese momento. Mark se fue después de eso, pero no sin hacer un último comentario. Dijo que algún día nos arrepentiríamos de alejarlo y que nos daríamos cuenta de que solo estaba tratando de ayudar. Era el Mark de siempre, siempre echando la culpa a otros y presentándose como la víctima. Después de que se fue, me senté con Liam y Ava a procesar todo lo que acababa de pasar. Ava estaba furiosa, diciendo que no podía creer que tuviera la cara de aparecer y esperar perdón después de todo lo que había hecho. Liam, como siempre, estaba más callado, pero noté que también estaba molesto. Dijo que sentía como si Mark estuviera tratando de reescribir la historia para borrar el dolor que causó tirando dinero al problema. Todo esto ha sido agotador emocionalmente. Ha traído de vuelta muchas heridas viejas, no solo para Liam y Ava, sino también para mí. He estado pensando mucho en la vida que hemos construido desde que Mark se fue. No ha sido fácil, pero ha sido nuestra. Enfrentamos los problemas juntos, crecimos juntos y nos hicimos más fuertes. Mark no tiene derecho a volver ahora y querer llevarse el crédito por nada de esto. Todavía estoy procesando todo lo que pasó, pero una cosa está clara. No necesitamos a Mark y nunca lo necesitamos. Que esté o no en nuestras vidas no nos define. Hemos construido una vida llena de amor y fortaleza, y ninguna cantidad de dinero o disculpas vacías puede cambiar eso. Gracias a todos los que han seguido esta historia, y me han dado su apoyo. Han sido días difíciles,
pero saber que hay personas que entienden y se preocupan ha ayudado mucho. Los mantendré informados si pasa algo más, pero por ahora nos estamos concentrando en sanar y seguir adelante. Actualización 3. Hola a todos, vuelvo otra vez. Hace unos días pasó algo más y creo que deberían saberlo. Las cosas por fin terminaron, pero no sin un último momento dramático. Ava y yo estábamos haciendo las compras normales en el supermercado. Era un día como cualquier otro, hasta que nos encontramos con Mark. No sé cómo pasó, pero ahí estaba, a unos pasillos de distancia. Lo vi antes de que nos viera y por un momento pensé que podríamos seguir caminando y evitar cualquier problema, pero claro, Mark nos vio y no iba a desperdiciar la oportunidad. Vino directo hacia nosotras y enseguida empezó a gritar, llamando la atención como siempre. Me acusó de alejar a los niños de él, preguntándome si estaba feliz ahora que había logrado ponerlos en su contra. Estaba gritando, enojado y sin importarle que estuviéramos en un lugar público. Ava se quedó paralizada a mi lado y pude sentir cómo se tensaba mientras Mark seguía gritando. Ese fue mi límite. Antes me había guardado las cosas y lo había dejado hablar, tratando de ser la mejor persona, pero esta vez no pude quedarme callada. Me volteé hacia él, y le pregunté clara y fuertemente cómo exactamente había alejado a sus hijos de él, cuando había estado desaparecido por 12 años. Le pregunté dónde estaba durante los cumpleaños, las fiestas, los momentos importantes, dónde estaba cuando Liam tenía problemas en la escuela, o cuando Ava necesitaba apoyo en su recital de baile. Le recordé que él fue quien eligió irse, no yo, y que su ausencia fue completamente su decisión. Mark no supo qué responder, solo se quedó ahí, sorprendido, mientras yo dejaba salir 12 años de frustración. Por primera vez no me contuve, no fui educada ni medida, fui honesta y se sintió bien, se sintió como cerrar por fin un capítulo que ni siquiera sabía que seguía abierto. Pero entonces noté que la gente empezaba a juntarse, los compradores se detenían para mirar, con sus carritos parados mientras observaban la escena que Mark había creado. Y ahí me di cuenta de que ya había dicho suficiente. No necesitaba demostrarle nada ni a él ni a nadie. Ava y yo nos dimos la vuelta para irnos, pero Mark trató de seguirnos, todavía gritando algo sobre cómo yo había arruinado su relación con sus hijos. Por suerte, un empleado de la tienda intervino. Se puso entre nosotros y Mark, y le dijo muy firme que si daba un paso más llamarían a la policía. Mark parecía querer discutir, pero debió darse cuenta de que no tenía razón para hacerlo. Se echó para atrás, y Ava y yo salimos de la tienda. Mientras manejaba a casa, seguía pensando en lo que había pasado. No puedo describir cómo me sentía. Era una mezcla de alivio, enojo, tristeza y hasta un poco de culpa por haber perdido el control en público. Ava estuvo callada casi todo el viaje, pero cuando llegamos a casa me dijo que estaba orgullosa de mí por enfrentarme a él. Eso significó todo para mí. Porque lo único que siempre he querido es mostrarles a mis hijos que merecen algo mejor que lo que Mark les dio. Desde ese día, Mark ha desaparecido. Ninguno de nuestros amigos o familia ha sabido de él, y la verdad no me importa saber dónde está, mientras mis hijos y yo estemos bien. Eso es lo único importante. Ha demostrado una y otra vez que solo quiere causar problemas y estoy cansada de dejar que afecte nuestras vidas. Esta experiencia me ha recordado lo que realmente importa, Liam y Ava. Liam ya es adulto, pero sé que todo esto lo ha afectado mucho. Siempre ha sido callado, guardándose sus sentimientos, pero puedo ver cuánto le ha pesado esto. Estoy pendiente de él, y me aseguro de que sepa que estoy aquí, si necesita hablar. En cuanto a Ava, noto que todavía está procesando todo. Es fuerte e independiente, pero también tiene solo 17 años y esto ha sido demasiado para ella. He decidido hablar con ella sobre la posibilidad de ir a terapia. Quiero que tenga todas las herramientas que necesita para sanar y seguir adelante. Y si hablar con un profesional puede ayudar, entonces eso es lo que haremos. A través de todo esto, me he dado cuenta de lo importante que es concentrarse en la vida que hemos construido juntos. Los tres. No necesitamos a Mark y nunca lo necesitamos. Liam y Ava son jóvenes increíbles y no podría estar más orgullosa de ellos. Hemos pasado por muchas tormentas juntos y cada una nos ha hecho más fuertes. No puedo agradecerles lo suficiente por el apoyo y el cariño que me han mostrado durante toda esta historia. Compartir esto aquí me ha ayudado de una manera que no esperaba, y sus consejos y ánimos han significado más de lo que puedo expresar. Por ahora, estoy cerrando este capítulo y mirando hacia el futuro, un futuro donde estamos seguros, felices y libres de la sombra de Mark. Gracias por estar aquí para nosotros.